que casi está pidiendo más y más intrusiones fuera de ese mundo privado, ¿no? O la idea de Mill en su ensayo sobre la libertad, que es magnífico por otra parte, pero esta idea de que todo el mundo tiene que ser totalmente libre, salvo que haga daño a los demás. ¿Y cómo definimos eso? Al final, extendemos el ámbito del daño a cualquier cosa, ¿claro? Y por lo tanto reducimos la libertad necesariamente. Lo mismo pasa con Rawls, que es otro pensador tan importante y tan confuso. Tenemos libertad, diría Rawls, porque conseguimos un derecho a la misma, compatible con un sistema de libertades para los demás. Y esto nos lleva al contrato social. El señor confunda a Rousseau. No por casualidad se habla cada vez más del contrato social, que finalmente lo que hace es legitimar al poder político y legislativo para que viole derechos individuales en aras de la consecución de objetivos plausibles que demandan al final la redistribución de derechos sin límites. El mundo político moderno se caracteriza porque la noción de libertad es cada vez menos precisa y cada vez más consiste en un compuesto de cualidades deseables de la condición humana, en especial la igualdad. La igualdad se ha colado en el marco del liberalismo y ha terminado adulterándolo por completo, de tal manera que la única noción de igualdad compatible con la libertad, y es que tenemos que ser iguales ante la ley, se convierte en su contraria, y es que tenemos que ser iguales mediante la ley. Si la ley tiene que hacernos iguales a nosotros. Todo esto induce a la moralización de la política, a la creciente colectivización, porque solo se admiten aquellas elecciones libres de la gente que sean aceptables. La moralización de la política convierte esto en una cosa cada vez más generalizada. Se dice, la pobreza es inaceptable, como si la pobreza dependiera de que la aceptáramos, o el desempleo. Todo el tiempo nos vemos forzados, precisamente porque no tenemos claros los principios del liberalismo, y precisamente porque lo mezclamos con otras cosas, todo el tiempo nos vemos forzados a ceder libertades para el logro de otras cosas que son consideradas buenas. Y al final la gente es perseguida por lo que sea, por lo que come, o por lo que fuma, o por lo que, todo, por lo que conduce. Hace muchos años, cuando empezó el carnet por puntos, yo recuerdo que me dije, ¿qué cosa más rara es esto de que el gobierno tenga que hacer el carnet por puntos alegando que cada vez hay más muertos? Dije, no puede ser que haya cada vez más muertos. No puede ser. Intuitivamente, dice, no puede ser que haya más muertos. Por un lado, los caminos son cada vez mejores. Y por otro lado, los coches son espectacularmente mejores a lo que eran antes. No puede ser. Y con esta hipótesis me fui a mirar las cifras. Y no había más accidentes, había menos. No solamente había menos accidentes computándolos como hay que computarlos, es decir, dividiéndolo por el número de coches, había menos víctimas de números absolutos. Y en ese contexto se lanzó con enorme éxito la campaña del carnet por puntos que sigue hasta ahora, supuestamente avalado por la evidencia científica que no existe en absoluto. Pues todo esto evidentemente tiene un carácter contradictorio con el liberalismo. ¿Por qué? Porque el liberalismo no puede aceptar la imposición de la libertad. No puede aceptar que el poder te imponga la libertad. Claro, y de ahí pasamos a considerar la libertad como un valor instrumental. Hay que defender la libertad porque tiene buenas consecuencias. Mal asunto. Muy mal asunto esta visión teleológica de la libertad. Os conté ya más de una vez esta anécdota. Le preguntamos a Karl Popper una vez qué le parecía que la libertad fuera tan buena para la economía. Y nos dijo, that is a very happy coincidence. ¿No? Era una butal, porque no es una coincidencia de que haya más prosperidad en
en Miami que en La Habana, no es casual. Pero el argumento de fondo de Popper es el correcto. Es decir, la libertad debe ser defendida no por sus resultados, debe ser defendida por ella, porque ella es el valor, ella es el principio, y no la idea de que como somos libres entonces vamos a tener buenos resultados. Aunque no los tuviéramos, la libertad debería ser un valor a ser defendido. Si la libertad no es un valor instrumental, sino que es un principio organizador de la sociedad, entonces la libertad no puede negociarse a cambio de otros objetivos. Esta idea, este principio liberal, se opone a valores que son muy apreciados por la sociedad. Desde el propio hecho de la sociedad misma, la primacía de la sociedad sobre la persona, la colectividad sobre el individuo. Se combina con ideas fuerza del antiliberalismo que son importantes y están con nosotros desde Hobbes o antes, ¿no? Si nos dejan en libertad, pasan cosas malas, empezando por la principal quiebra de la convivencia, es que si nos dejan libres nos matamos. No podemos vivir en sociedad. Anthony de Jacet se burla de esto por la contradicción en la que caen los antiliberales, porque nos dicen que no somos capaces de ponernos de acuerdo para organizarnos libremente, en paz y prosperidad. No somos capaces de hacer eso. Sin embargo, sí somos capaces para ponernos de acuerdo para crear un Estado que quebrante nuestra libertad. Una de las objeciones que se hace siempre al liberalismo es pensar que en un mundo libre no habría reglas, no habría leyes. Toda esta metáfora de la ley de la selva la habéis oído mil veces, ¿no? Y el argumento central, digamos, de la tesis de Jacet es precisamente cómo son las reglas. Es decir, cómo son las reglas de estos principios liberales que estamos intentando presentar en un esqueleto, ¿no? Y dice Jacet que ese liberalismo de principios, el liberalismo fundado en la libertad, descansa sobre reglas que han derivado de convenciones. Es decir, el derecho, esto lo explica bien Hayek en el famoso Los tres tomos, esto de derecho, legislación y libertad, ¿no? Es decir, los tratos y contratos de las personas generan convenciones. De las convenciones se pasan a las reglas, a las normas, y de ahí se pasa al derecho, y del derecho se pasa a la legislación. Pero este es el orden, no al revés. En cambio, así como la idea clave del liberalismo es que nuestras reglas se basan en convenciones que derivan de la conducta humana, de la acción humana, que diría el maestro, el otro liberalismo, el que defiende la libertad, pero la combina con otras cosas, dice Jacet, se basa en reglas que dependen de otras reglas. Por un lado tenemos reglas que derivan de convenciones, y por otro lado tenemos reglas que dependen de otras reglas. Típicamente, las leyes se aprueban por mayoría en un parlamento. Salir aquí y negar eso y os corren al gorrazo, porque es la esencia misma de los estados democráticos modernos. Es decir, no obtenemos normas ni reglas por la evolución espontánea de la comunidad y la generación a partir de los tratos y contratos de las mujeres y los hombres, de convenciones, sino que votamos a unas personas que establecen las reglas que les parecen oportunas. En lugar de un mundo de convenciones espontáneas que se condensan eventualmente en normas que coordinan nuestras conductas, pasamos a un mundo que en realidad es un mundo de sumisión. Porque si aceptamos las reglas para hacer las reglas, debemos someternos, ¿no?
Siempre habrá personas que se opongan, pero no podrán hacer nada. ¿Por qué? Y porque hemos aceptado la regla para hacer la regla. Esto mete el dedo en el ojo del liberalismo clásico y yo comprendo que pueda chirriar. Pero la verdad es que el liberalismo clásico acepta la soberanía del Estado desde el optimismo. Es decir, cree que si todos deseamos un poder limitado, el poder se va a limitar. ¿Por qué? Porque lo creen todos. Es un disparate, ¿no? Porque el poder siempre, por definición, va a ser utilizado. Siempre va a ser utilizado por unos frente a otros. Como dice mi amigo Pedro Fraile, a mí no me gustan las subvenciones, pero si hay una para calvos. En cambio, si la libertad es el principio, la cosa es distinta. Porque el Estado ya no es un instrumento. El Estado es un adversario. De entrada, lo que vale es la libertad, y por lo tanto, de entrada, se rechaza la coacción. Y este tiene que ser el principio. El liberalismo clásico está en contra de esto en realidad, porque lo que aspira es, una vez creada la bestia, meterla en una jaula. Y esas jaulas son las constituciones. Por eso las constituciones son el instrumento más apreciado del liberalismo clásico. Y yo lo comprendo, yo creo que hay que tener mucha simpatía por las constituciones. Pero entender que ninguna constitución ha limitado el poder político. Ninguna. Mi ejemplo favorito es cuando en Estados Unidos quisieron poner el impuesto sobre la renta y descubrieron que era inconstitucional. ¿Y qué hicieron? Una enmienda, claro, una enmienda a la Constitución, y los americanos están pagando el income tax desde hace un siglo. Las constituciones que tanto ama el liberalismo clásico, con razón, y son muy simpáticas, pero a la hora de los principios, que es lo que estamos discutiendo aquí, no sirve, ¿no? No sirve. La noción de derecho que se ha ido imponiendo, porque lo que se ha impuesto es algo muy parecido al liberalismo clásico, más que a los principios liberales descarnados que estoy intentando exponer. Se impone la noción constructivista, utilitarista, según la cual el derecho es creado por la ley. Jeremy Bentham, a quien, como sabéis, estudié muchísimo, y que es un hombre peligrosísimo, tan peligroso como Marx, y de hecho ha sido mucho más perdurable que Marx. Mill y Bentham son más perdurables que Marx. Odiaba la noción de derecho natural. Decía, no hay nada más disparatado que el derecho natural. No hay derecho natural. Todo el derecho es creado por la ley. Y esto, independientemente de la cuestión de la religión, que como veis estoy eludiendo, es muy peligroso. Porque la visión extremadamente positivista del derecho lo que hace es echar por la borda lo bueno que tenía el derecho natural. Y es que era anterior al poder. Era más importante que el poder. Por eso nos gustan los liberales de la Escuela de Salamanca. Por eso nos gusta Juan de Mariana. No porque fuera Mises. Ya sabéis que la única persona más liberal que Mises es el Espíritu Santo. Y Juan de Mariana y los escolásticos tenían muchísimas carencias, pero tenían esta idea. Y es que por sobre el rey estaba Dios. Esto es lo que queremos. Los liberales queremos eso, de algo que esté por encima del poder.
y que pueda, por lo tanto, cuestionarlo, ¿no? El mundo en el cual estamos, en el mundo, como digo, en donde la libertad se presenta como un valor que mezclas con otra cosa. Y a menudo resulta que son contradictorios. Y en la contradicción vence el poder, vencen los instintos, como dice también Tony de Jacet. El cinturón de castidad era una institución terrorífica y degradante, pero no se conoce el caso de ningún caballero que haya partido a las cruzadas dejando a su amada con el cinturón de castidad puesto y las llaves colgando a los pies de la cama. No puede hacer eso. No puede haber incentivos contradictorios. No puede decirle al Estado, conténgase mediante esta Constitución, y al mismo tiempo permitirle que haga lo que hace, que es que aproveche nuestras pasiones para que utilizar el poder los unos contra los otros, y en el medio, naturalmente, el desenlace, que el poder no hace otra cosa que crecer. Por lo tanto, el estado limitado del liberalismo clásico, observar que estoy metiéndome con los liberales, no con los socialistas. El estado del liberalismo clásico alberga en sí mismo la contradicción que le impide frenarse, mientras que si la libertad es el principio organizador de la sociedad desde el punto de vista liberal, el Estado de entrada no es reconocido. De entrada es el enemigo, de entrada es el adversario, de entrada no es reconocido como legítimo. ¿Y qué sucede? Ahora vamos a entrar un poquito en el mundo de la fantasía. ¿Qué sucede si la libertad es efectivamente el principio organizador? ¿Qué pasa si ese es el principio y no aceptamos las componendas, digamos, de las bienpensantes del liberalismo clásico? Pues el paso siguiente necesariamente tiene que ser la propiedad privada. Y el paso siguiente necesario de la propiedad privada es el comercio, el mercado y los contratos voluntarios. Y sobre eso se organiza la sociedad. Y si fijáis, la sociedad que tenemos ahora, la sociedad democrática, le llaman las democracias liberales. Las democracias liberales, ¿qué hacen? Pues atacan. Lo que hacen es limitar la propiedad, limitar el mercado, limitar el contrato. Desde la noción de la libertad. Es un viejo asunto, la contradicción entre liberalismo y democracia, lo marcó, lo señaló muchísimo, desde luego, desde Tocqueville hasta Popper, hasta Hayek, hasta Ratzinger, por cierto. El Papa Ratzinger habló de esto, de los problemas de la tensión que puede haber entre la democracia y la libertad. La mayoría, por supuesto, sabemos perfectamente, puede ser tiránica, y cuanto más descansemos en la idea de que la mayoría tiene más poder para hacer cosas para el conjunto de la sociedad, pues entonces se rompe la idea clave de la libertad, que es que no importa la forma del poder, importan los límites. Qué límites tenga el poder es mucho más importante que la forma que el poder tenga. La soberanía, voy a terminar ya y vamos a abrir un poquito de discusión si queréis. La soberanía es una idea también importante para todo esto. Yo siempre pienso, cada vez que se habla del Congreso, del Parlamento, se dice la sede de la soberanía popular, ¿no? Y en la visión del liberalismo clásico es así. Es decir, el pueblo, ¿dónde va a estar el pueblo? Tiene que estar ahí, ¿no? La regla para hacer la regla. La regla es que votamos y los que están ahí, esos son los que deciden. Y esto los liberales eran conscientes, con todas sus limitaciones, no tengo tiempo de hablar de eso, todos eran conscientes de eso, que la democracia tenía riesgos, que el voto del pueblo debía operar como un freno. No es la soberanía, porque en tal caso puede terminar en la democracia que invade los derechos individuales, que es en donde estamos. Por eso la división de poderes, etc. La soberanía dividida, separada, frenos, contrapesos. Bien. Y al final, todo esto, ¿qué margen nos da? O sea, desde el punto de vista de las opciones políticas. Pues muy poco. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente
ama la libertad, yo creo, y al mismo tiempo está dispuesta a limitarla, está dispuesta a condicionarla, como digo, en aras de la consecución de otros objetivos. Al final, por lo tanto, no incurramos aquí en la fácil excusa de que la culpa es de los otros, la culpa es de los políticos, la culpa es de los grupos de presión. Al final la culpa es nuestra, yo lo siento muchísimo, pero el famoso juez Learnhand tiene esa frase terrorífica donde dice: la libertad yace en los corazones de las mujeres y los hombres. Y si está ahí, no necesita ninguna constitución, ningún marco legal que la proteja. Y si no está ahí, no hay marco legal ni principio liberal que la pueda proteger. Muchas gracias. Bueno, tenemos hasta las menos cuarto, ¿no? 10 minutos. 10 minutos de preguntas. Uno y dos. Paco y después aquí. Vale. Has dicho una cosa que igual quieres matizar, porque como lo has dicho, no estoy tan de acuerdo. Con la libertad no se puede negociar a cambio de algo. Y bueno, yo con mi libertad sí puedo negociar si lo que me ofrecen me interesa. Y de hecho un contrato es eso. Cada uno acepta una restricción a su propia libertad a cambio de que el otro haga algo. Pues querido decir, claro, que son otros los que están, os vamos a quitar vuestra libertad por vuestro bien. Pues. Vale, de acuerdo, Paco. Naturalmente, lo que quise decir es la libertad de cada uno. ¿Verdad? Que si te fijas, cuando hablé de la libertad como el principio organizador de la sociedad, dije que venía de las convenciones y de los tratos y los contratos. ¿Y qué es un trato o un contrato? ¿Qué es sino una cesión de mi libertad con la tuya? Ese es el sentido, pero está muy bien que lo aclares para que no haya confusión. Aquí. Profesor, nada, un comentario. Cuando usted comentaba lo de Hobbes, lo de que necesitamos el Estado porque el hombre es un lobo para el hombre, y Hoppe cuando dice que ponemos a cargo un lobo todavía mucho más mortífero, con mucho más poder, que estamos entregando el poder al mayor lobo. Y, nada, era un mero comentario para animar. Pues sí, eso está muy bien pensado. Si os fijáis, es muy interesante cómo la política ha ido a medida que ha ido creciendo. ¿Os acordáis de lo de Octavio Paz y el logro filantrópico, no? Y a medida que se vuelve más grande el poder político, es crecientemente amable. Su retórica es cada vez más melosa, es más dulce. El lenguaje es te ayudo, te salvo la vida, bueno, ahora ya salvan el planeta, que ya ese no va más, ya no sé qué más se puede salvar. Bueno, también se puede salvar el cosmos, pero todavía no estamos ahí. Pero el planeta ya lo estamos salvando, o sea, todo es el cuidado, es el cariño, es cada vez más, el poder es más invasivo y más intrusivo y al mismo tiempo se vuelve más amable. Está muy bien dicho, y hay que poner el énfasis en ese carácter coactivo y peligroso del poder. El poder y no los ocupantes del poder. Porque a veces establecemos esta distinción. Y esto es muy típico, lo hacen siempre los políticos. Y es que el poder es malo si lo ejerce otro. Mucho cuidado con eso. Hay un famoso texto de Edmund Burke que habla sobre esto. Y me dice: en vano me diréis que la cuestión es quién está a cargo del poder. Y dice: lo malo es the thing itself. La cosa misma es lo que está mal, es el propio poder. Está muy bien observado eso. Venga, más preguntas. Venga. ¿Cree usted que en la práctica hay alguna diferencia entre el liberal clásico y el socialista? En primer lugar, ojo con arrojarnos las etiquetas unos a otros. Etiquetas en la cabeza.
No importa tanto la denominación. Lo he dicho además, entre aquellos que aceptan y aman la libertad y la combinan con otras cosas está todo el abanico político. Entonces, te podría replicar, pues sí, podría ser como un socialista, pero también como un conservador, también como una persona de derechas, también como un nacionalista, también como un centralista, ¿entiendes? O sea que voy a descubrirte ahora, después de... ¿Cuántos años hay de camino desde 1944? Sabemos que hay socialistas en todos los partidos, ¿no? Entonces, como el que así lo dijo Hayek en ese famoso libro, ¿no? Entonces, efectivamente, puede ser como un socialista, pero como cualquier otro también. Y ahora, un ejercicio es lo que vamos a ver ahora. Las elecciones son un ejercicio, porque vais a ver que poco se diferencian a los efectos de los principios, que poco se diferencian unos de otros. Quizá un aspecto radical, y es un tema interesantísimo, pero no sé si vamos a tratar, es qué hacemos con el independentismo, con el ¿qué posición hay desde el punto de vista liberal? Pero a la hora de organizar el Estado, esta idea que te he dicho, que es libertad más otras cosas, no permite distinguir entre un partido político y otro. Me parece a mí que son todos iguales, creo. Sí, adelante. En una sociedad liberal organizada sin Estado, ¿qué impediría a una élite de personas acumular poder y acabar montando ellos una especie de Estado mucho más represivo que lo que hubiera sido una democracia liberal? Pues sí, está muy bien pensado eso. La idea de que la libertad degenera en cosas tiene una larga tradición en política y en economía también. Es un argumento clásico del antiliberalismo. Es, si dejamos a las empresas en libertad, las empresas van a crecer y se van a convertir en grandes monopolios que nos van a organizar la vida a todos en algo peor que lo que teníamos antes. O sea, las empresas son malas, pero si encima las dejamos en libertad, entonces van a crecer. Es el mismo argumento que estás haciendo tú. Entonces, ante eso, ¿qué es lo que se puede decir? En un marco de libertades, en el sentido de que yo he dicho, de la libertad como principio organizador, eso no podría ser posible. Digo, en principio, ¿no? Recuerda que la libertad está en los corazones. En ese mundo donde la libertad es el principio organizador, ¿cómo se puede organizar ese Estado? Digamos, ¿qué forma tendría? ¿Cómo haría para crecer? Esta teoría, pues pura teoría, del liberalismo como basado en el principio de la libertad, parte de la base de que el poder es el enemigo. Entonces es complicado que crezca. ¿Cuándo puede crecer? En la otra opción. Ahí sí que puede darse eso que tú dices. De hecho se da. Porque ese gigantesco Estado controlador, ¿no?, se ha producido en democracia. No se ha producido porque un pequeño grupo de malvados usurparan el poder, mataran al rey y se pusieron en su lugar. Lo hemos hecho nosotros, es nuestra criatura. Es un alien que hemos creado nosotros y que está navegando en la nave con nosotros. O sea que por supuesto que existe ese peligro. Pero me parece que es mucho más razonable pensar que es un peligro que se desenvuelve a partir de este segundo mundo, que es el mundo en donde estamos, que a partir del primero. Creo. Venga. Usted ha comentado que las constituciones no sirven para contener el poder y que vivimos en democracias liberales y en tanto que democracias depende la convivencia de la voluntad popular, ¿no? La voluntad de la población. ¿A qué cree que se debe la alergia a la libertad ajena? Se me ocurren tres posibilidades. Venga. La primera, incentivos institucionales. La segunda, aspectos por bases materiales, que las causas materiales provocan alergia a la libertad ajena. Y la tercera, las ideas
ideas venenosas que han permeado en la sociedad. ¿Cuál de las tres es la que provoca que de los corazones de la población no deja de libertad? Me encantan estas preguntas porque son preguntas sin respuesta. Te has respondido tú a ti mismo y están buenísimas. Comparto las tres. No sé cómo mi mundo es el mundo de las ideas. Es posible que sea eso, pero ya no sé. ¿Cuándo fue que se dejó de respetar la propiedad, aunque fuera la ajena? Uno tiene que buscar, porque todo el mundo ha defendido siempre lo suyo, ¿no? Pero ¿cuándo se dejó de respetar que la propiedad es algo valioso incluso aunque yo no la tenga? Que la propiedad de la casa de mi vecina es valiosa de por sí. Y que incluso es valiosa aunque el poder le pueda quitar a mi vecina lo que tiene y dármelo a mí. Cuando la gente empezó a decir, si suben los impuestos pero al otro, es posible que esa sea... Es complicado encontrar un momento, ¿no? Es como diría Vargas Llosa, ¿cuándo se jodió el Perú? Pues, hombre, se jodió a lo largo de muchos años, ¿no? Pero, y ahora está bastante jodido también, pero te quiero decir, a lo mejor este es un punto, ¿no? Porque en este mundo teórico que os he expuesto, ese es un valor, ¿eh? Recordad que os dije, el valor de la propiedad, la clave de la propiedad como organizadora de una sociedad de mujeres y hombres libres, es que tú defiendas la propiedad del otro, no la tuya. La tuya la vas a defender siempre, pero si defiendes la del otro, es complicado que el Estado crezca, como decías tú, ¿no? Si yo defiendo la propiedad, no solamente mía, sino también la de mi vecina, es posible que sea eso. ¿Listo? Listo. Muy bien, pues muchas gracias. Tenemos un cuarto de hora de descanso.